No, pues bienvenidas a todas las personas que están aquí. Muchas gracias por dedicarnos un rato de su tiempo y me da mucho gusto, ¿no?, que quieran venir a compartir un poquito. Hay personas que vienen por primera vez, hay personas que no ubico muy bien. ¿Vienes por primera vez? ¿Quién más? ¿No? Bueno, a ti ya te ubico. Tú también ya habías venido antes. Bueno, pues ojalá que lo que van a escuchar hoy pues sea útil para ustedes. Fíjense, así como decía Sarvaprabha, tenemos la costumbre aquí en el Centro Budista de explorar temas como por ciclos. Y el ciclo que estamos como desarrollando en estos meses, en estas semanas, tiene como título eso, ¿verdad? Encontrar al Buda. Y es un título súper sugerente. Bueno, a mí me gusta mucho porque la idea de encontrar al Buda me hace pensar como en muchas posibilidades en las que pueden ocurrir esos encuentros, ¿no? Si nosotros vemos por ahí un poquito entre las escrituras de la tradición budista, pues sí, hay una serie de encuentros que ocurren de muchas formas. Algunos encuentros son como casi fortuitos, como ¿sí se dice así? Fortuitos, como por accidente prácticamente, ¿no? Y las personas que sin buscarlo y se topan con el Buda, pues ese encuentro transforma su vida de manera significativa, ¿no? Hay otros encuentros que son, pues sí, como resultado de la búsqueda de alguien que de repente escucha que por ahí hay un Buda, un ser despierto, y quieren saber de él, ¿no? Quieren escuchar su enseñanza y van, lo buscan y ahí está, y también ocurre algo significativo en su vida. Hay otros encuentros que a mí creo que son los que me conmueven más, que son los que ocurren a partir de la iniciativa propia del Buda, ¿no? Cuando el Buda va a buscar a algunos de sus amigos, a algunos de sus discípulos, por ejemplo, a los que estaban en esta pequeña comunidad formada por Anuruddha, Nadilla y Kimila, ¿verdad?, que eran un grupo de discípulos que vivían en comunidad y se apoyaban entre ellos para profundizar, para ir adelante. Y pues en algún momento el Buda tiene la iniciativa de ir a visitarlos y ver cómo están, ¿no? Y hay otra forma de encontrar al Buda que es la que estamos intentando con este ciclo de charlas, ¿no? Esta forma de encontrarte con la persona a partir de las historias, ¿no? De historias que han venido comunicándose con el paso del tiempo, estas historias que encontramos en las escrituras, que hoy nosotros podemos tener acceso a ellas, y cuando las revisamos, pues vamos teniendo una experiencia de encuentro con el Buda, ¿verdad? Historias en las que podemos ir reconociendo pues quién era esa persona, ¿verdad? Vamos descubriendo también en ellas pues cualidades de una mente despierta, de una mente iluminada, y pues hemos encontrado también pues sí, como conexión, ¿verdad?, con este ser que también en estos encuentros con el Buda vamos encontrando su enseñanza, su camino de práctica que conduce precisamente a ese mérito espiritual que es el despertar, ¿no? Entonces me gusta mucho, ¿no? Y a lo largo de estas semanas pues hemos venido como escuchando algunos de esos encuentros, de esas historias con el Buda. Hoy la historia que quiero compartir con ustedes es una historia que narra una escena del Buda con uno de sus discípulos llamado Meghiya. Pero primero, antes de empezar ahí con la historia, me gustaría preguntar y escuchar su respuesta a una pregunta que es importantísima. Pero una pregunta, un poquito desde, algunos aquí son practicantes budistas, ¿verdad?
algunos no del todo, ¿verdad? Ya nos han estado visitando con regularidad, pero ahí están, asomándose, hay personas que vienen por primera vez. Entonces la pregunta es, ¿cuáles crees que son las mejores condiciones para una práctica espiritual? O para una práctica de meditación, si lo quieres pensar así, cada quien en su propia experiencia. ¿Cuáles creen que son las mejores condiciones? Las condiciones ideales para poder practicar, para poder meditar, para poder estar ahí. Los que ya saben la respuesta no lo digan. No, yo no voy a contestar la respuesta. El silencio que maravilla. El silencio. El silencio. Sí. Eso. Sí, muy bien. ¿Quién más? Ajá, Karen. La calma. La mental, calma. calma mental. La calma mental. Muy bien. Los contextos de retiros. Los contextos de retiros, pues sí son condiciones buenísimas, ¿verdad? Nos ayuda mucho. La disciplina. La disciplina. Sí, sí, porque sí hace falta. ¿Verdad? ¿Qué más? Un contexto de comunidad también. Un contexto de comunidad. Sí. ¿Qué ibas a decir algo, Cris? Lo mismo. Un contexto de comunidad. Ajá. Sí. La capacidad de introspección independientemente de las circunstancias de afuera. Eso, ¿verdad? Como la posibilidad de ver para adentro, ¿verdad? De ver qué hay por acá, qué hay acá, reflexionar a partir de eso. Están meditados en el metro. Sí, muy bien. ¿Quién más? Por allá nadie ha dicho nada. Ajá. Yo pensaría que el simple hecho de que una persona haya comido ese día Ajá. ya le pone un ambiente propicio para meditar. Porque en un contexto de hambre o de guerra también es más complicado. Pues sí, ¿verdad? Es así, que nuestras necesidades básicas estén cubiertas, ¿verdad? Sí, claro, que tengamos, pues sí, que comer, que vestir, dónde vivir, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Bueno, ¿alguien más? Una última idea sobre la salud, ¿no? Claro, ¿verdad? Salud es una muy buena condición, ¿verdad? No nos viene mal estar saludables, ¿verdad? Estar sanos. Sí, claro. Sí, Edgar, muy bien. Pues bueno, fíjense que la historia de Megía, o el Sutta de Megía, es donde se narra esta historia que les voy a contar. Se encuentra, forma parte de esta colección de textos, los más antiguos de la tradición budista, que llamamos el Canon Pali. Es un conjunto enorme de textos que está dividido en diferentes clasificaciones, diferentes grupos de textos, dependiendo pues ciertas características, algunas características de estructura o de extensión, etc., ¿no? Esta historia se encuentra en dos partes del Canon Pali. Una es el Anguttara Nikaya, que es una colección en la que se compenden, ¿sí? se agrupan textos que tienen como característica que la enseñanza que se comunica ahí está organizada en forma de listas de números progresivos, ¿no? Entonces en esa parte también está esta historia. Y la otra parte donde podemos encontrar este texto es el Udana. El Udana es una colección también de textos en la que todos ellos tienen como característica que terminan con una exclamación, con unos versos inspiradores. Esos versos es algo que se le llama Udana. Entonces, este texto también está en esta colección de textos del Canon Pali, en el Anguttara Nikaya y en el Udana. Y fíjense que a mí me parece que esta historia, este discurso, este sutta, es uno de los más bonitos. Es uno de los más bonitos y yo platicaba con Sarayoti un poquito, que fue anoche, ¿verdad? Estábamos comentando un poco sobre este texto, que es un texto breve y es un texto que prácticamente se explica solo, ¿verdad? No hay nada ahí como críptico, ¿no?
Hay ocasiones en que algunas escrituras pues nos demandan un poquito, ¿no?, de esfuerzo en términos de atención, de estar reflexionando y estar regresando, ¿no? Y esa Sarayotti, que este texto es como muy transparente en esos términos, porque uno puede ir como leyéndolo y con mucha claridad describe una escena cotidiana, ¿no? No hay tampoco elementos que tengan que ver con un aspecto pues mítico, imaginario. Es una historia muy real, muy cotidiana, muy de cualquier día, del Buda con uno de sus discípulos, que es Megía. Antes de contarles la historia, un poquito quisiera decirles quién fue Megía. Megía era un discípulo del Buda, era un monje. Entre todos los discípulos del Buda había personas, no todos eran monjes, también había personas laicas, había personas que se dedicaban a muchas cosas, había comerciantes, había reyes, había campesinos, había artesanos de todo tipo, pero algunos de ellos, algunos de sus discípulos, renunciaban a la vida del hogar, renunciaban a la vida de familia, a cualquier forma de subsistencia, pues de las tradicionales en la sociedad, y seguían al Buda, se dedicaban enteramente, ¿no?, a este grupo que se dedicaba completamente a practicar y seguir las enseñanzas del Buda. Se les llamaba bhikkhus o bhikshus o bhikkhuni para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, Megía era un bhikkhu, ¿sí? Y que además ocurre que en el tiempo en el que se desarrolla esta escena, este episodio, Megía era el ayudante del Buda, ¿sí? Él tenía como la comisión de estar siempre ahí como juntito al Buda, como para atender pues sus necesidades. En la historia no se menciona, no se habla de qué manera fue elegido como asistente del Buda, y tampoco se habla si ya tenía una relación previa o de qué forma con el Buda, ¿no? Aparentemente en el Canon Pali hay varios monjes que toman el rol de asistente del Buda por algún tiempo, ¿no? Otro ejemplo es Ananda, ¿no?, que también fue su discípulo del Buda después de Megía, y él sí estuvo con el Buda hasta que el Buda murió, ¿no? Ya de forma digamos como permanente, pero no desde el principio, ¿no? Parece ser que hubo otros, y entre ellos pues Megía fue uno de esos ayudantes que tuvo el Buda. Un poquito para ir creando el contexto de la historia, lo primero que podemos notar es eso, ¿no?, que el Buda necesitaba de un ayudante. Y lo primero que podemos pensar es que probablemente en el momento de esta escena, pues tal vez el Buda ya era un hombre mayor, ¿no? Y necesitaba el apoyo de un discípulo más joven, pues que le ayudara a resolver pues ciertas necesidades, como tal vez la movilidad, o resolver el tema de conseguir la comida, no sé, organizar un poquito las visitas, tal vez, ¿no? Porque pues había mucha gente que quería estar con el Buda, quería platicar directamente con él, y estos ayudantes tenían un poquito esa labor de llevar como una agenda, me imagino, ¿no?, como de organizar un poquito, ¿no?, toda la gente que llegaba, y pues tal vez ir dando turnos, no sé, ¿no?, un poquito de eso. Pero fíjense que además en el marco de las tradiciones espirituales, así como el Dharma, el budismo, ser asistente de un maestro, o de tu maestro, de tu maestra, te permite estar en condiciones pues, que podríamos llamar como de privilegio, en términos de la oportunidad de estar todo el tiempo con la persona de la cual estás aprendiendo la práctica espiritual que quieres practicar, que quieres tomar, y a partir de la cual quieres definir tu vida, ¿no? Entonces, también esta forma de tener a un asistente es una manera como de crear condiciones, digamos, como para un cambio de estafeta, ¿no? Es una forma también como de ir
dándole continuidad a la tradición, ¿no? La tradición espiritual. Entonces podemos imaginarnos que ser el asistente del Buda pues no solamente era un honor, ¿no? Sino una verdadera bendición, ¿no? Imagínate, poder estar todo el tiempo junto al Buda. Pues es algo que debe ser así como, a mí me daría muchos nervios, no sé ustedes, pero simplemente la idea así como que, wow, ¿no? Entonces, bueno, también podemos pensar que para poder ser el asistente del Buda, pues se requerirían algunas cualidades, ¿no? ¿En qué cualidades pensarían ustedes que podría tener la persona que está dedicada a ser el asistente del Buda? ¿Qué cualidades? Ser organizado, ser confiable, ¿verdad? Tener la confianza del Buda, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, ¿qué otra cualidad? Ser generoso con su tiempo. Ser generoso con su tiempo. Compromiso. Ajá. Protector, ¿no? Sí, ¿verdad? Un sentido de cuidado, de protección. Sí, claro. Paciente. Paciencia, puede ser, sí, ¿verdad? De repente ahí con toda la gente, ¿no? Silencioso. Silencioso, que no se le note que ahí está. Espectro del silencio. Que no se note que anda por ahí, pues de repente sí también, ¿verdad? Sí, discreción, ¿no? Pues sí, muchas cualidades, como decía la confianza del Buda, todas las que han dicho, una estabilidad emocional, podemos pensar, y sobre todo una madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, bueno, pero parece que en el caso de Meguía, pues no era del todo así, ¿no? Entonces, bueno, les voy a ir contando la historia, voy a ir parafraseando, no la voy a leer tal cual. Le voy a dar esa licencia. Tomando como referencia la versión que hay en el Udana. Y yo la he dividido en tres partes en las que se desarrolla la historia y que podemos, como a partir de esa idea, como ir comentando, la vamos a ir platicando un poquito. ¿Sí? Bueno, entonces la historia cuenta que en ese tiempo el Buda se estaba quedando en una región que se llamaba Kalika, en la colina de Kalika. No se sabe exactamente dónde estaría hoy en día esa zona. No hay como mucha precisión arqueológica. Geográfica. Sí. Ajá, arqueológica, así como de investigación, como sabemos de muchos otros lugares. De este no hay como una ubicación precisa, pero por las características se piensa que debió ser alguna zona montañosa al noreste de lo que hoy es la India. Entonces, bueno, en ese tiempo, como les decía, pues Meguía estaba presente todo el tiempo con el Buda como su asistente. Entonces un día, de repente al comenzar el día, se levanta Meguía, va con el Buda, lo saluda y pues le dice, ¿no?, que quiere ir a la aldea que estaba cerca, se llamaba Yantu, pues para ir a pedir la limosna para comer. Y pues el Buda le dice, pues está bien, haz lo que creas que debes de hacer, Meguía. Entonces Meguía se prepara, ¿no? Se pone su hábito, agarra su cuenquito, ¿no? Y se va a la ciudad, a la villa de Yantu, pide la comida, y pues ya cuando tiene suficientes, sale, come, y cuenta la historia que ya después de que come, va hacia el río Quimicala, un río que corría por ahí, y entonces ahí va Meguía paseándose junto al río, caminando, y de repente cuando estaba por ahí alcanza a ver un huerto de mangos, ¿no?, de árboles de mango. Y cuando ve ese huertito, ese huerto de mangos, pues se le ocurre, ¿no? Ve cómo está y dice, ¡ay, qué silencioso, qué adorable, qué apacible lugar, ¿no?, para pasar un tiempo ahí, ¿no? Seguramente ese es un lugar
para que alguien pueda practicar la meditación, ¿no? Un lugar silencioso, fresco, apacible, ¿no? Se lo pueden imaginar. Y piensa, bueno, pues voy a ir, y si el bienaventurado me da permiso, voy a regresar para meditar en ese huerto de mangos. Y ahí va. Y cuando llega con el Buda, pues le comenta eso, ¿no? Pues que vio este huerto de mangos, y pues que bueno, que sería muy buena idea ir a meditar por ahí, ¿no? Entonces, pues le dice, si el bienaventurado me da permiso, pues me gustaría mucho ir a ese huerto de mangos para practicar la meditación. Y entonces el Buda le dice, pues sí, está bien, pero espérate tantito, mira, estamos solos, espera a que llegue algún monje más, y entonces puedes ir a meditar. Y entonces, pero como que Meguilla era un poquito impaciente, ¿no? Porque sí, híjole, pues ¿cuánto va a durar ese poco? ¿No? 2 horas, 2 días, 2 semanas, antes de que llegue otro bhikkhu, ¿no? Y está ahí, pues es que quiere ir a la huerta de mangos, ¿no? Aquí en Morelos tenemos mangos, ¿verdad? Entonces sabemos muy bien pues, cómo son estos árboles altos, frondosos, qué rica es la sombra que dan, ¿no? Una sombra muy cerrada y muy fresca, ¿no? Entonces también te puedes imaginar pues cómo se le antojaba a Meguilla, ¿no? En aquellos lugares que seguro son muy calurosos, ¿no? Pues como aquí, ¿no? Y pues ir a meditar a un lugar tan fresco, fragante, ¿no? Y entonces dice, no, pues a ver, y regresa con el Buda por segunda vez y le dice, ¿no? Pues le pide permiso, ¿no? De nuevo, pero voy a leer cómo le dice, ¿no? Cómo le pide permiso y dice, Señor, el bienaventurado no tiene más que hacer, no tiene nada más que añadir a lo que ya ha hecho. Para mí, Señor, todavía queda mucho por hacer, mucho que añadir a lo que he hecho. Si el bienaventurado me da permiso, me gustaría ir a ese huerto de mangos para practicar la meditación, ¿no? O sea, ¿y el Buda qué cree que le dice? No, espérate, estamos solos, espera que llegue otro bhikkhu y entonces te vas a meditar, ¿no? Y Meguilla, pues ahí le va por la tercera, otra vez, y le vuelve a insistir, ¿no? Pues ya te iluminaste, ¿no? Yo no. casi me lo puedo imaginar así, ¿no? Le insiste, ¿no? Pues que él todavía tiene mucho que hacer para progresar en su práctica, ¿no? Entonces, el Buda le dice, bueno, Meguilla, ¿qué puedo decir cuando hablas de practicar la meditación? Haz lo que creas que debes hacer. Haz lo que creas que debes de hacer. ¿Qué les parece esta respuesta del Buda? Excelsa. ¿Cómo ven? Fíjense, no le dice que no en ningún momento, no le da una negativa y tampoco trata de persuadirlo, ¿no? Decir, pues mira, pues aquí estoy yo solo, ¿no? Y si me caigo, ¿no? ¿No? Y si quiero ir al baño, ¿no? O sea, no trata de persuadirlo, por el contrario, ¿no? Escucha la intención de Meguilla, lo que quiere es practicar la meditación, esforzarse en su práctica espiritual. Y sobre todo, esta respuesta a mí me gusta mucho porque nos deja reconocer cómo el Buda permite que Meguilla siga su propio juicio. Ajá. Le dice, haz lo que creas que debes hacer. Tú estás en esos zapatos, tú sabes qué necesitas, ¿no? La idea, ¿verdad? Tú sabes qué es lo que toca en este momento para ti en términos de tu práctica. Haz lo que creas que debas hacer. Entonces Meguilla se levanta, agarra sus cosas, se prepara y se va al huerto de mangos para empezar a meditar. ¿Y qué creen que le pasó? ¿Qué creen que le pasó a Meguilla? Me cayó un mango. Le cayó un Le cayó un mango. Petacón.
¿Qué creen que le pasó a Mejía cuando intentó meditar? No se pudo concentrar. No se pudo concentrar, ni siquiera un poquito, ¿no? Dice el texto que mientras Mejía estaba ahí en el huerto de mangos, se le presentaron 3 formas de pensamientos malos y perjudiciales, ¿no? Pensamientos lujuriosos, ¿no? Pensamientos maliciosos de maldad y pensamientos crueles, ¿no? Es interesante porque ¿se imaginan un poquito la escena? ¿En qué situación se va Mejía? No sé, si yo fuera Mejía, me hubiera ido de ahí con un poquito de culpa, ¿no? Sí, se fue estando en desarmonía, ni más ni menos que con su maestro, ¿no? Entonces sí te puedes imaginar que el corazón iba un poquito contrito, con mucho, ¿no? Y pues bueno, pues sí, no pudo concentrarse. Pero entonces cuando se da cuenta cómo está su mente, cómo está con ese bamboleo de este tipo de pensamientos, dice el texto que Mejía pensó, esto es ciertamente extraño. No. Dice, esto es ciertamente sorprendente que yo, que abandoné el hogar para ir hacia una vida sin hogar, tan lleno de fe, sea asaltado por estos pensamientos malos y perjudiciales, pensamientos lujuriosos, pensamientos maliciosos y crueles, ¿no? Entonces, pues dice, a ver, se levanta y va de regreso con el Buda. Y le cuenta, ¿no? Le cuenta la experiencia de cómo le fue. Pues le dice que mientras estaba ahí, pues efectivamente no pudo meditar y todo este tipo de pensamientos que le acontecieron, ¿no? Entonces yo creo que en esta primera parte podemos empezar como a reflexionar un poquito y reflejarnos un poco en Mejía, la persona de Mejía. Esta reflexión que él tiene, ¿no? Me parece un poquito simpática, porque si se dan cuenta, Mejía no entiende por qué está experimentando tanta aflicción en su mente al momento de meditar. Desde su propia perspectiva, él ha hecho lo que se tiene que hacer para ir adelante en la práctica espiritual, ¿no? Renunció a los principios de la vida del hogar, como dice él, ¿no? Es decir, renunció a la posibilidad de tener una familia, de generar riqueza, de vivir con base en el orden de la sociedad, ¿no? Y dejó todo esto para seguir con el Buda, para estar todo el tiempo con su maestro, como su discípulo. Era el asistente del Buda y hasta se consiguió un bosque de mangos, ¿no? Hasta se consiguió un bosque de mangos para meditar, ¿no? Entonces, en su propia mente, pues él, en su perspectiva, estaba haciendo todo lo que se tenía que hacer y no entendía por qué le pasaban estos pensamientos. Ahora, pues también podemos ver cómo Mejía quería progresar en la vida espiritual. Cuando escuchamos estos argumentos que le dice al Buda, ¿verdad? Dice, pues a mí me falta mucho todavía por hacer. Es consciente de que, pues sobre todo yo creo que viviendo junto al Buda, tiene ahí la referencia presente, ¿verdad? Y puede intuir, pues que no está tal vez cerca, ¿verdad? Y creo que muchas veces a nosotros eso nos pasa. Hay situaciones en las que yo de repente escucho, estoy presente en algunas conversaciones y de repente alguien dice, uy, no, pero yo creo que a mí me falta muchísimo, ¿no? Yo estoy como lejísimos de, pues ya ni siquiera hablar de la iluminación, sino de alguna idea de progreso o mérito espiritual, ¿no? Como que de alguna manera nosotros también pues, podemos como reflejarnos un poquito ahí en Mejía. Ahora también, de alguna forma, si nosotros,
algunos de los que estamos aquí hemos abrazado la vida espiritual o tenemos esa intención de hacer algo como una práctica espiritual, podemos reconocer que con frecuencia podemos tener una idea un poco o un mucho romantizada y muy superficial de la vida espiritual, ¿no? De la práctica espiritual, ¿no? No sé, yo que ando como pues, en el tema de repente diseñando las invitaciones para venir a las actividades, ¿no? Los carteles, y ando buscando imágenes. Es muy interesante cómo pues, lo que más encuentro en relación con meditación pues, son imágenes de personas pues muy lindas, ¿no? Están ahí como sentadas en la playa, viendo la ondananza, ¿no? Vestidas como hippies, pero chic. De blanco. Sí, de blanco, ¿verdad? Mientras se pone el sol, ¿no? O personas así en una perfecta postura de loto, con un esbozo de sonrisa, el incienso de salvia blanca, y de cuando en cuando un traguito de té de lavanda con toronjil. Eso no es yo, ¿verdad? Sí. No, podemos tener como esa idea, ¿verdad? Y de ese tipo de condiciones, ¿no? Un poquito es lo que le pasó a Medilla, ¿verdad? Como que se le antoja ese tipo de experiencia, ¿no? Claro, en la sombra, en un huerto fragante, y la brisa, y el canto del río que estaba por ahí. Creo que tiene mucho que ver con ese tipo de imágenes, y de alguna manera nosotros podemos tener una idea, ¿verdad? De que ese es el tipo de condiciones que favorecen la práctica espiritual. Y de alguna manera también podemos estar intentando avanzar en la práctica espiritual de una manera, pues sí, realmente con muy poca conciencia de cuáles son las condiciones que efectivamente favorecen este proceso, que llamamos vida espiritual o práctica espiritual. Este proceso que se activa a partir pues, de escuchar las enseñanzas del Buda, encontrar sentido y ver la posibilidad de una vida diferente, una vida nueva, con sentido, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos muy claro qué necesitamos para que ese proceso ocurra, ¿verdad? O se dinamice, ¿verdad? Con mayor continuidad en nuestra vida, ¿no? Bueno, hasta ahí la primera parte de la historia, ¿no? Después viene en la segunda parte, cuando después de que Medilla le comunica al Buda cómo fue su experiencia, viene la respuesta del Buda. El Buda escucha cómo le fue a Medilla ahí en el huerto de mangos y le responde. Fíjense la respuesta que le da el Buda. Medilla, cuando la liberación del corazón es inmadura, 5 cosas conducen a su madurez. ¿Cuáles son estas 5 cosas? Antes de escuchar las 5 cosas, me gusta mucho esta respuesta del Buda, ¿no? Cuando la liberación del corazón es inmadura. Me gusta porque de eso se trata, ¿no? la práctica del Dharma. La respuesta del Buda me parece compasiva, me parece suave, profundamente clara y al mismo tiempo muy aguda, ¿no? No habla en términos de avanzar, sino de madurar. De manera regular, ¿qué entendemos por madurar? ¿O cuándo hablamos? ¿O cómo hablamos de este proceso de maduración? ¿Cómo ocurre en nuestra vida? Una comprensión más profunda. Cuando vamos comprendiendo, ¿verdad? A partir de las experiencias, ¿verdad? Cuando ponemos atención en alguna experiencia que tenemos y decimos, mira, ya comprendo, ¿no? Sí, ¿qué más? ¿De qué otra manera? Crecer, ¿De crecer? ¿En qué términos? pues tanto de edad como de mente, ¿no? Ajá, ok. La integración. Un proceso de integración que tiene que ver con
conocernos, ¿verdad? A nosotros mismos, saber Emocionalmente, psicológicamente. en nuestra mente, ¿verdad? Por dónde anda, ¿sí? David. Cuando es más pacífica que reactiva. Cuando nuestra mente es más, ¿qué? Pacífica que reactiva. No es tan reactiva, ¿verdad? Como que nos detenemos, nos la pensamos un poquito, decimos, a ver. Es templanza, ¿no? Exacto, templanza. Sí, dos. Cuando estamos evolucionando en el autoconocimiento, ¿no? Cuando nos vamos conociendo cada vez un poquito más, bueno, de alguna manera, esta idea de madurez también es algo que podemos como traer al aspecto de la vida espiritual, ¿no? Es este proceso de que va ocurriendo cuando vamos creciendo a partir de las experiencias y vamos desarrollando esto que llamamos sabiduría, ¿verdad? También a las personas maduras generalmente las relacionamos con sabiduría, ¿verdad? Y fíjense, la enseñanza que entrega el Buda, lo que nos permite es precisamente ir haciendo ese proceso de madurez del corazón, como dice el Buda, esa liberación pues de todo lo que nos aflige. Es la liberación a la que se refiere el Buda, ¿no? Cuando la liberación del corazón, ¿liberarse de qué? Pues de lo que le aflige al corazón, ¿no? De todas esas tendencias de apego, de deseo neurótico, ¿verdad? De la confusión, de la ignorancia en la que muchas veces vivimos, ese distanciamiento de la verdad de las cosas. Pues toda esta también aversión, odio en todas sus formas, ¿no? En todas sus expresiones. Este proceso de madurez, en ese proceso de liberación, tiene que ver con eso, ¿verdad? Cómo el corazón se va liberando de lo que lo aflige. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esas 5 cosas que conducen a la madurez de la liberación del corazón? Y esto es lo que dice el Buda. La primera, ¿cuál creen que sea la primera? ¿No? ¿Nadie se arriesga? Dice el Buda, me guía. Un monje necesita amigos espirituales, buenos compañeros. Necesita la compañía de gente buena. Cuando la liberación del corazón es inmadura, me guía, esto es lo primero que lleva a su madurez. Dices, órale, ¿no? Pues no era la meditación que quería esforzarse en guía, ¿verdad? No era échate más retiros, tampoco era mira, aviéntate estos cursos, ¿no? Amigos, ¿no? Lo que más necesitamos para madurar en la vida espiritual son amigos, ¿no? La compañía de personas que estimulen en nosotros pues la aspiración de una vida nueva, ¿no? Que compartan con nosotros esta aspiración al despertar. Personas que quieran pues cultivar los mismos principios, los mismos valores, ¿verdad? Que tengan el mismo interés de esta forma de maduración, ¿verdad? Desde el inicio, fíjense que es muy bonito ver cómo desde que el Buda empezó a enseñar, pone a la amistad de manera central en toda su enseñanza. Sus primeros discípulos, después de que logra la iluminación, sus primeros discípulos eran amigos suyos, eran sus amigos que lo venían acompañando antes, ¿no? En ese proceso de búsqueda, del despertar. Y a lo largo de su vida, de toda su vida de enseñanza, con mucha frecuencia anima a sus discípulos a reunirse para practicar juntos, ¿no? Y pues bueno, como algunos de ustedes saben, llega incluso a afirmar que la amistad es toda la vida espiritual, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita voy a dejar ahí porque viene más adelante. La segunda, dice, me guía, un monje debe ser virtuoso, guardar sus votos, practicar un comportamiento ético, ver peligro incluso en la más mínima de las faltas
entrenándose en los preceptos. Cuando la liberación del corazón es inmadura, me guía, esta es la segunda cosa que conduce a la madurez. Observar valores, principios éticos, desarrollar nuestra vida ética. Pues como que no hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera, si nosotros, los que tenemos algún tiempo aquí involucrándonos, participando, pues hemos venido encontrando la importancia y el poder transformador que tiene tomar la decisión de basar nuestras acciones en principios como el amor, como la bondad, la verdad, la generosidad, la sencillez, la verdad, la claridad mental, etc., ¿no? Es impresionante poder ver eso, ¿no? La tercera, dice Meguilla, un monje debe estar rodeado por un habla que sea seria y que abra el corazón, que conduzca al desapego, al desapasionamiento, a la calma, a la comprensión, a la penetración, al nirvana. Es decir, hablar de tener pocas necesidades, del contento, de evitar la compañía mundana, de despertar la energía, hablar de ética, hablar de meditación, hablar de sabiduría, hablar de liberación, conocimiento, intuición. Cuando la liberación del corazón es inmadura, esta es la tercera cosa que conduce a su madurez. Pues está clarísimo, ¿no? Esos son los temas, ¿verdad? La cuarta, dice Meguilla, un monje necesita ser firme y enérgico en abandonar lo que es inhábil y alcanzar lo que es hábil. Debe ser firme en el esfuerzo, sin abandonar el compromiso de buscar lo que es hábil. Ayer platicábamos un poquito, Eli y yo, ¿verdad? Antes de irnos, como de repente parece que estamos negociando, ¿verdad? Tenemos muy claro, la mayoría de las veces, de algo, ¿verdad? Que está ahí en nuestra vida y que la verdad es de que no nos ayuda en este proceso, ¿verdad? No nos ayuda a tener una mente más en calma, no nos ayuda a poner atención en la importancia de estos valores, ¿verdad? Como decíamos, ay, pues un poquito más, ¿verdad? Un ratito más, después lo intento. Hoy le doy este chance. Y así estamos, ¿no? Como negociando. Y era lo que decía Rosa hace un rato, ¿verdad? La determinación. Nos damos cuenta que si queremos ir adelante, madurar en la liberación del corazón, sí necesitamos ser determinantes. Como dice aquí el texto, firmes y enérgicos, sin negociaciones, ¿no? Es decir, ya basta con esto, ¿no? Quiero algo diferente, ¿no? Bueno, y el quinto, un monje debe ser sabio, debe estar dotado del conocimiento penetrante que ve todas las cosas surgir y cesar y que conduce al final del sufrimiento. Cuando la liberación del corazón es inmadura, me guía, esta es la quinta cosa que lleva a su madurez, ¿no? Es decir, tiene que ver con abrazar la realidad de todo lo que existe, ser cada vez más abiertos, más receptivos ante el hecho de que nada es permanente, todo está cambiando, ¿no? No hay nada que tenga una sustancia fija que sustente permanentemente esa cosa, esa situación, esa circunstancia a nosotros mismos, ¿no? Todo está surgiendo y cesando. Y nosotros, si somos conscientes, nos resistimos a ver pues que lo que estamos disfrutando tal vez ahora en algún momento va a terminar y que por lo mismo no es capaz de darnos una satisfacción plena, duradera, completa, ¿no? Es como que todo el tiempo, todo nos queda de ver algo, pero nos resistimos, ¿no? Esta forma de sabiduría a la que se refiere tiene que ver con aceptar la verdad de que esa felicidad que busco, ese sentido de plenitud, no lo voy a encontrar en lo que me rodea,
en las situaciones que están ahí en cada momento y en las que pues le invierto esperanza, le invierto energía de que en una de esas sí me cumple, ¿no? Es como quitar esa máscara y decir, ok, abrirnos a esa verdad y abrazarla y entrar en relación con esa verdad. A eso se refiere este aspecto de la sabiduría. Entonces, esas son las 5 cosas que, de acuerdo con el Buda, conducen a la liberación del corazón. Y la tercera, la voy a decir muy rápido porque es muy importante, la voy a leer porque es como un remate contundente, ¿no? en esta enseñanza. Y por si queda alguna duda de por qué la amistad es la primera cosa que conduce a la madurez de la liberación del corazón, entonces el Buda da un poquito más. ¿Por qué la amistad es la primera cosa? Le dice, ahora me guía, un monje que tiene amistad espiritual, de un monje que tiene amistad espiritual, se puede esperar que sea virtuoso, que mantenga sus votos, que practique un comportamiento ético, que pueda ver el peligro incluso en la más mínima de las faltas, que se entrene en los preceptos. Los amigos espirituales, nuestros amigos en la sangha, nos ayudan precisamente a refinar nuestra sensibilidad ética, ¿no? Muchas veces los amigos con los que compartimos esta práctica, este camino, son los que pueden ver cuando nosotros no nos damos cuenta de estos puntos ciegos, ¿no? Es cuando muchas veces nuestros amigos pues pueden llegar con nosotros y decirnos, oye, ¿te diste cuenta? ¿Cómo estás hablando? Por ejemplo. Oye, ¿te diste cuenta de tu falta de amabilidad, por ejemplo? ¿No crees que podrías ser un poquito más generoso en esta acción, por decir algo, ¿no? Nuestros amigos nos pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Cuando tenemos confusión, duda, ¿qué es lo que toca hacer? ¿No? Y si no tengo la claridad suficiente con base en mis preceptos, puedo consultar a mis amigos y decir, oye, mira, tengo este tema. Y francamente, ¿qué me aconsejas? No sé. Y escuchar la perspectiva de nuestros amigos con base en nuestros preceptos, ¿no? Y de alguna manera también, cuando cometemos alguna falta a estos preceptos, cuando nuestras acciones no están a la altura de estos valores, pues podemos acudir con nuestros amigos y confesar nuestras acciones, seguros que no nos van a juzgar, que no nos van a criticar, que pueden escucharnos, tener una escucha como la meditación que hicimos hoy, desde meta, dándonos atención, escuchando, y pues no nos van a regañar y tampoco se trata de que nos aconsejen, ¿verdad? Pero sí de alguna manera ese acto de confesar, de hablar, comunicar nuestras faltas éticas con los amigos, nos permite tomar conciencia más amplia de nuestras acciones, de sus consecuencias, y también nos ayudan a entender qué podríamos hacer para reparar el daño que hemos hecho, ¿no? Entonces, podemos entender, ¿no? Después le dice, también me guía, un monje que tiene amistad espiritual estará rodeado de un habla seria y que abra el corazón, que conduce al desapego, al desapasionamiento, a la calma, a la comprensión, a la penetración, al nirvana, al cese de la aflicción, ¿no? Y pensar yo, qué bonito, qué inspirador es tomar conciencia de la calidad de las conversaciones que tenemos con nuestros amigos espirituales, ¿no? Y cuando estaba leyendo esto, pues sí pensaba en Agapriya, pensaba en Salayoti, mis amigos con los que son parte de la orden y compartimos este proyecto de vida. Y de verdad, qué hermoso, qué inspirador es poder entrar en estas conversaciones en las que compartimos no solamente nuestra comprensión en términos de, claro, porque
porque la condicionalidad de los fenómenos, ¿no? Sino ir compartiendo cómo estas enseñanzas, estas prácticas han transformado nuestra vida. Poder reconocer, mira, cómo, y compartir lo que podemos ver, qué está ocurriendo con nosotros en la medida que abrimos el corazón a estas enseñanzas. Y son conversaciones no únicamente para decir, ay, qué bonito. No, o sea, como que de alguna manera nos sirven como para profundizar todavía más, ampliar todavía más la visión, aclararla de qué está ocurriendo con nosotros y qué condiciones nos van ayudando para ir adelante, ¿no? en este proceso. Ya me voy con las dos últimas. Dice, también me guía, un monje que tiene amistad espiritual será firme y enérgico en abandonar lo que es inhábil y alcanzar lo que es hábil. Será firme en el esfuerzo sin abandonar el compromiso de buscar lo que es hábil. Y muchas veces hablamos de cómo el grupo nos ayuda, ¿verdad? Cuando venimos, por ejemplo, que queremos meditar, y hay ocasiones que hay personas que comparten cómo el poder meditar en compañía de otras personas les ayuda, ¿no? Como aporta algo, ¿verdad? Y también, pues sí, cuando estamos así como sintiéndonos un poquito flacos, desanimados en el empeño, pues muchas veces nuestros amigos son quienes nos dicen, ándale, vente, vamos de retiro, vente, vamos a juntarnos, ¿no? O vente a este curso, vente, vamos a meditar, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Y son nuestro apoyo, ¿no? en esos momentos. Y por último, me guía, un monje que tiene amistad espiritual será sabio, estará dotado del conocimiento penetrante que ve todas las cosas surgir y cesar y que conduce al final del sufrimiento, ¿no? Bueno, ¿no? Es como que el remate que da el Buda en este sentido. Más adelante en el texto le hace un par de recomendaciones más a la guía, en términos como de su práctica meditativa. Pero algo que me parece a mí en este encuentro con el Buda que a mí me parece muy, muy conmovedor es precisamente la persona del Buda ante la actitud de Meghiya, ¿verdad? Esta inmadurez, ¿verdad? Esta presencia tan cálida, tan amable, y que la respuesta del Buda ante esta actitud de Meghiya, fíjense, no es como la de, no, pues claro, Meghiya, te dije. Yo así le hubiera dicho a Meghiya, ¿no? Te estoy diciendo, vete, ve otra vez, ándale, ya, órale, regrésate, ¿no? O si no, pues tendríamos como decir, no, pues sí, claro, mira, yo lo que haría sería sentarme entonces, pero más tardecito, y después de haber hecho ¿no? O sea, entramos como esa dinámica de consejos, ¿verdad? Y podemos ver en estas 5 cosas, en estas 5 pautas que entrega el Buda Meghiya, un profundo interés por el logro, el bienestar máximo de Meghiya. Y lo que quiere es un máximo bienestar, que es la madurez en la liberación del corazón. Y es lo que le entrega, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando las personas llegan por primera vez aquí al centro budista y se encuentran con el Buda y sus enseñanzas en los diferentes contextos que compartimos, en algunos casos, algunas personas pues se encuentran pues algo importante aquí, ¿verdad? En esta práctica, en esta meditación, en algo que escucharon, y encuentran que les puede resultar significativo. Y poco a poco se van involucrando cada vez más, ¿no? Empiezan a venir a más charlas, de repente se apuntan a un curso, van a un retiro, y cada vez un poquito más, y va viendo como un algo, ¿verdad? Que se va moviendo, se vuelve cada vez más importante, hay como estas ganas de querer más. Y en algún punto
algunos, pues se encuentran plenamente identificados con estas enseñanzas y esta práctica. Se reconocen budistas, se reconocen discípulos de Buda, y entonces se acercan con alguno de los miembros de la orden y expresan su deseo de formar parte de nuestra comunidad como mitras. La palabra mitra quiere decir amigo. Entonces, pues entramos ahí en un procesito, ¿verdad?, de reflexión, de entender de qué se trata esto. Y fíjense, esto es muy importante y me gusta mucho pensando en términos de, pensaba yo en nuestro maestro Sankarashita, como en la visión de crear este movimiento, de fundar esta orden a la que pertenecemos algunos, pone como uno de los énfasis característicos precisamente la amistad espiritual. Y pues se pueden dar cuenta que no fue puntada de Sankarashita, ¿verdad? Está en el corazón de las enseñanzas de Buda. Y es así porque de otra manera, a mí me parece que si no es desde la amistad, esto no tiene sentido. El Dharma no tendría ni pies ni cabeza si no es comunicado desde la amistad, como lo está haciendo el Buda, en este caso, con Megilla, como lo hizo en un principio con sus amigos, desde la amistad, y teniendo como base constante la amistad espiritual, no la amistad de vámonos al cine y vamos a tomar café, sino la amistad que tiene este carácter, ¿verdad? Si alguna ocasión, para los que tienen como más experiencia, no queda muy claro a qué se refiere la amistad espiritual, pues aquí está. Esto es amistad espiritual. Es la amistad que precisamente nos ayuda en este proceso de madurez, de liberación del corazón, ¿no? Entonces, si en algún momento, aquí me dirijo especialmente a mis amigos, mitras, miembros de la orden, todos, ¿no? Si en algún momento sentimos como que estamos bajos de inspiración, como que de repente, ¿cuál es el sentido de esto? Otra vez, yo jamás. Yo creo que algo que debemos hacer en ese momento es examinar un poquito, pues, cómo estamos con nuestros amigos, cómo están nuestras conexiones de amistad espiritual dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y seguro que muy probablemente podré encontrar, pues, que tal vez estoy un poco distanciado, tal vez debería procurar más la cercanía de mis amigos, especialmente de los que tienen más experiencia que yo. No sé, poder como sondear un poquito, examinar un poquito a la luz de la amistad, ¿no? Pues bueno, para terminar, me gustaría solo leer el Udana de este texto, estos versos que les digo que vienen al final del texto, y son muy breves. Dice, esta es una exclamación del Buda, dice: pensamientos triviales, pensamientos sutiles, sacudidas mentales que te siguen. Por no entender estos pensamientos, corres de allá para acá con mente inquieta. Pero, conociendo esos pensamientos, el que está en atención consciente y entregado los restringe. Un iluminado ha abandonado completamente esas sacudidas mentales que te siguen. Así cierra el texto. Pues muchas gracias.